La paz de Cristo para todos a esta hora de la mañana, cuando ya tenemos las 7 de la mañana aquí en Sarasota, Florida, en los Estados Unidos. Un saludo muy, pero muy especial para todos. Qué bendición podernos reunir una vez más. De verdad que anhelaba que llegara el viernes para poder comunicarme con ustedes, para poder estar en este devocional, en mi devocional, Amanecer en Cristo. Hoy, día 19 de febrero del año 2021. Así que para todos ustedes, que el Señor les bendiga. No se olviden de compartir este programa, compártelo por todas sus redes sociales para que muchas personas nos acompañen y estén con nosotros, pero sobre todo para que escuchen la palabra del Señor Jesucristo. Que se extienda este evangelio, que se extienda este pensamiento de la palabra del Señor Jesucristo, porque no es para nosotros, sino para Él la honra, la gloria y la alabanza para siempre, para siempre. No a nosotros, dice la Biblia, no a nosotros, sino a tu nombre la gloria. Así que todos bienvenidos en el nombre del Señor Jesucristo. Gracias por permitirnos entrar a sus vidas, gracias por permitirnos entrar hasta sus hogares. Y aquí estamos. Recuerden que no es el devocional de Iván Alberto Cuenca, sino que es nuestro devocional. Que el propósito es que tú también digas, ya es la hora de mi devocional, vamos a estar pendientes. Así que te invitamos para que te apropies también de este devocional. Ya está con nosotros nuestro invitado de este día. Vamos a darle entrada para que nos salude. Pastor James Jaramillo, paz de Cristo. Amén, mi hermano Iván Alberto. Bendiciones para todos los que están conectados en esta hora, en esta transmisión. En el nombre poderoso de Jesús, estamos aquí dispuestos a testificar del poder y de la grandeza de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Amén. Nosotros estamos puestos para eso, ¿verdad? Amén, hermano. No Para estamos honra. aquí, no estamos aquí para hablar de política, ni para hablar de mejoramiento de las vías públicas, ni para estar hablando de farándula, ni de séptimo arte. Estamos aquí para engrandecer el nombre del Señor. Amén. Como dice el salmista, rebosa mi corazón, palabra buena. Que la palabra de Dios esté a flor de labio en nuestras vidas. Es lo más maravilloso que nos ha pasado en nuestra existencia, conocer a este Cristo glorioso, Cristo que vino a rescatarnos cuando estábamos nosotros perdidos, estábamos sin esperanza y sin fe, pero Él formó una nueva esperanza en nuestro corazón y nos dio un nuevo aliento de vida para glorificarle a Él y para bendecir su santo nombre. Sí, Señor. Hay una expresión que a veces las personas la nombran como una expresión retórica. Cuando decimos, si no hubiera sido por su gracia, yo no sé dónde estaría hoy. Pero de verdad, cuando esa expresión sale de nuestros labios, sale de nuestra vida y cuando hemos tenido una experiencia personal con el Señor y de verdad sabemos que si el Señor nos atraviesa por nuestra vida, yo hablo por mí, por Iván Alberto Cuenca Robles, Zamorano Upegui, yo ya estaría muerto. Amén. Pero su gracia ha sido grande para con nosotros. Ministro, regálenos una oración para que el Señor nos bendiga y para que todas las personas que están aquí conectadas y los que se van a conectar, que este programa sea de grande bendición. Si el Espíritu Santo no está con nosotros, este programa no vale para nada. Pero si el Señor está con nosotros por medio de su Espíritu Santo, vale la pena estar aquí. Soberano Dios de la gloria, Padre Santo, te doy gracias, Dios mío, en esta hora. A ti te glorificamos y te bendecimos y exaltamos tu santo nombre, Señor. Y te pedimos que tomes la dirección de esta transmisión, Señor, de este programa que se hace para tu gloria, para tu honra, Señor, para expandir el Evangelio de Jesucristo, para decirle a todas las gentes que tú eres un Dios vivo, que estás presente en medio nuestro, Señor. Te pedimos que sea la unción de tu Santo Espíritu asistiéndonos, Señor. Todo lo que hacemos de palabra, de obra, lo hacemos en el poderoso nombre de nuestro Señor Jesús.
Bendice a todas las personas que se conectan a través de estos medios, Señor. Bendícelos con toda bendición, te lo pedimos, en el nombre glorioso de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Gloria a Dios, gloria a Dios. Parece que tenemos un pequeño problema allí con el internet, pero aquí estamos nuevamente, ¿verdad, ministro? Amén. Bueno, gloria a Dios. Vamos a tomar lectura de la palabra del Señor Jesucristo y en estos momentos tengo mi Biblia abierta en el libro de los Salmos, el capítulo 25. Vamos a leer los primeros 10 versículos en la Nueva Traducción Viviente que dice de esta manera. Mi vida, confío en ti, mi Dios. No permitas que me avergüencen, ni dejes que mis enemigos se regodeen en mi derrota. Nadie que confíe en ti será jamás avergonzado, pero la deshonra les llega a los que tratan de engañar a otros. Muéstrame la senda correcta, oh Señor. Señálame el camino que debo seguir. Guíame con tu verdad y enséñame, porque tú eres el Dios que me salva. Todo el día pongo en ti mi esperanza. Recuerda, oh Señor, tu compasión y tu amor inagotable que has mostrado desde hace siglos. No te acuerdes de los pecados de la rebeldía durante mi juventud. Acuérdate de mí a la luz de tu amor inagotable, porque tú eres misericordioso, oh Señor. El Señor es bueno y hace lo correcto. Les muestra el buen camino a los que andan descarriados. Guía a los humildes para que hagan lo correcto. Les enseña su camino. El Señor guía con fidelidad y amor inagotable a todos los que obedecen su pacto y cumplen sus exigencias. Amén a la palabra del Señor Jesucristo. El Salmo 25, desde el versículo 1 hasta el versículo 10. Vamos a dar unos cortos saludos antes de empezar con la entrevista a nuestro invitado. Aleluya, también aquí están con nosotros nuestro hermano Jorge Eliezer Lara Osorio. Dios les bendiga grandemente, hermanos. También nuestra hermana Wendy dice aleluya, gloria al Señor Jesús. Saludos desde México. Bendiciones abundantes para todos en el poderoso nombre del Señor Jesús. Nuestra hermana Jimena Andrea Biafara dice, Dios les bendiga, mis amados, que la paz del Señor Jesucristo reine en cada uno de ustedes. Amén. Saludamos a nuestra hermana Maribel, que está conectada desde Segovia, España. Nuestra hermana Mónica Balanta Aragón dice, bendiciones para todos en el nombre de Jesús. Nuestra hermana Jenny Rocío Granada Martínez, muchas bendiciones para todos mis hermanos. La paz de Cristo sea con todos. Amén, mi hermana Jenny. Nuestro gran hermano y amigo, también Pastor Rondán Albeiro Valencia. Paz de Cristo, hermanos Iván y James, aquí en mi devocional Amanecer en Cristo, desde el municipio de Jamundí, departamento del Valle del Cauca, República de Colombia, Sudamérica, hemisferio occidental. Un cordial abrazo, como para que no se vaya a perder, ¿no? Nuestro hermano Javier Páramo Rojas, Dios te bendiga, mi hermano, amén. Desde Colombia, nuestra hermana Marleida Álvarez se encuentra aquí en la Florida. Marleida, Dios te bendiga. Un saludo muy especial para ti y para todos los tuyos. También las personas que están conectadas en sus dispositivos, porque aquí apenas alcanzamos a ver estos dispositivos, pero como ustedes comparten, a donde ustedes lleguen, también que el Señor Jesucristo les bendiga. Nuestra hermana Mary Prieto también está siempre allí con nosotros, Jonathan Linares Bejarano, así que el Señor les bendiga a todos. Y empecemos en estos momentos entonces con nuestra entrevista al pastor invitado de hoy, Pastor James Jaramillo. Pastor, cuéntenos, ¿quién es James Jaramillo? Amén, hermano. James Jaramillo es un siervo del Señor Jesucristo. Esa es mi definición. O sea, yo ante Él me doblo mi rodilla y le doy a Él toda la gloria, toda la honra y todo el honor. Y lo que he podido hacer en el servicio a Dios
es solamente porque a Él le ha placido, ha sido solamente por su bondad, por su misericordia, porque extendió su brazo y me atrajo hacia Él. James Jaramillo es un hombre en estos momentos de 66 años, que glorifica el nombre de Jesús en todo momento, que mi petición a diario es que sea el Señor llenándome más y más de su presencia, más y más del poder de su Santo Espíritu. Vivo para Él y puedo decir lo que decía el apóstol Pablo: para mí el vivir es Cristo y el morir sería ganancia. A los 66 años de vida toma uno conciencia que esta vida es pasajera, que es efímera, que es una vida prestada por nuestro Dios. Y tengo un total desapego de esta vida, pero, pero conviene que quede otros días más para glorificar y exaltar este nombre que es sobre todo nombre, para testificar de su grandeza y de su poder. Amén, amén. Así que podemos resumir en un siervo. Amén. Somos siervos, ¿verdad? ¿Cierto? Siervos de Amén. este gran Dios. El Señor nos ha permitido, Esa es nos ha la regalado mejor. algunas bendiciones, pero todo eso lo ponemos a los pies del Maestro. Amén. Amén. Cuéntenos, hermano Pastor James Jaramillo, ¿cómo llegó usted al Señor? Al Señor llegué en la ciudad de Cartagena. Había tenido una vida turbulenta, una vida que no agradaba a Dios. Había trabajado en la ciudad de Cali durante 25 años conduciendo taxi en las noches. La vida nocturna en la ciudad de Cali me había envuelto y me había alejado del temor de Dios. Y me había trasladado inicialmente a vivir en Bogotá. Estuve viviendo 3 años y de ahí me fui a vivir a Cartagena. Y en Cartagena tuve mi primera experiencia con Dios, no alrededor de una iglesia, no alrededor, no estaba en mi mundo. Y en un momento tuve una noticia que me desmoronó por completo. Me hice examen de VIH y me salió positivo. Ante esta situación, me acordé del Dios Todopoderoso, del Dios que había tenido conocimiento desde mi niñez, cuando le oraba a Él, cuando creía en Él, y del cual yo me había olvidado. Y no me tocó otro camino sino ante este dictamen de una enfermedad incurable. No había tratamiento siquiera en esos tiempos. Me tocó volcarme a buscar la misericordia de Dios. Y le pedí a Dios con todo mi corazón, en medio de la angustia, en medio de la tribulación, que tuviera misericordia de mis hijos. Ya yo daba por hecho que no había nada que hacer con mi existencia, pero le pedí por mis hijos. Y tenía los ganglios inflamados, comenzaban a salir placas en mis brazos y estaba en una condición desesperada. Y de un momento a otro comencé a estar encerrado en el tuve ese encuentro con Dios, con un arrepentimiento sincero, no inducido por nadie, no inducido por un creyente ni por una iglesia, sino que era Dios mismo el que estaba tratando conmigo. Y le pedía perdón a Dios por todo lo malo que había hecho. De un momento a otro comencé a sentir un fuego en mi espalda. Para mí era inexplicable. Y comencé a sentir una paz tremenda, una paz que llegó a mi corazón. No conocía de esto, no conocía de las escrituras. Y comencé a sentir tranquilidad y mis glándulas se desvaneciendo. Y comencé a sentirme fuerte y a sentir una esperanza, a tal punto que no me explicaba lo que estaba pasando. Y estaba pensando que era Dios que estaba conmigo ahí encerrado en ese baño. Y volví otra vez donde los médicos que me estaba tratando, y
y le pedí en súplica, era una doctora, que me repitiera las pruebas. A mí me habían hecho la prueba inicial, me había salido positiva, y habían hecho una prueba posterior, se llama la prueba de ELISA. Esta prueba la enviaban a Bogotá, tardaba 15 días en tener el resultado. También me había salido positiva. Ante estas dos pruebas ya usted lo dictamina, usted es por decir y tiene que cuidarse de no contagiar a otros. Volví a esta doctora, me repitiera las pruebas y ella me miró con lástima, estaba abrazando una esperanza. Y la miré intensamente en la profundidad de sus ojos, que se compadeció de mí y dijo: está bien, le voy a repetir las pruebas, pero no se ilusione, que ante esto no hay nada que hacer, es solamente aceptarlo. Yo estaba recibiendo tratamiento psicológico, era el tratamiento que le daban a uno en ese tiempo, era que lo trataban con psicología para que uno aceptara la situación, para que uno se enfrentara a la muerte. Era muy difícil. En medio de estas charlas donde el psicólogo estaba alrededor mío, otros clientes estaban con enfermedad más avanzada, algunos estaban en la etapa terminal de la enfermedad, y era impresionante para uno un espejo de lo que le iba a suceder a uno, de lo que le iba a acontecer con los días, y salía uno más deprimido de allí. Le pedí a esta doctora que por favor me repitiera las pruebas, y ella efectivamente me mandó a sacar otra muestra de sangre, y a los 3 días fui por el resultado, y el resultado fue negativo. Entonces ella me dijo: es inexplicable, pero salió negativo, pero no se me entusiasme, vamos a sacarle la prueba de ELISA y vamos a enviarla a Bogotá y pásese en otros 15 días. Me volvió a sacar sangre, mandaron la prueba, y a los 15 días fui y me dijo: yo no sé qué pasa con usted, o dónde ha ido usted, pero esta prueba también salió negativa, y esta prueba sí es inefectiva. Entonces, señor James, puede estar tranquilo, usted ya es un portador, decida. Yo agaché el rostro y le di gracias a Dios, porque ese encuentro en el baño había sido un encuentro de sanidad, había sido un encuentro de misericordia, había sido un encuentro donde Dios mostraba su amor para conmigo. Mi nombre es James de Jesús. Posiblemente mis padres no se dieron cuenta de lo que estaban haciendo al colocarme ese nombre, pero me estaban entregando al Cristo de la gloria. Y de pronto Él tenía compasión de mí y tenía propósitos conmigo. Estando en la casa encontré una Biblia en la que estudiaban mis hijos, y le pedí a Dios que me hablara a través de un texto en la palabra de Dios. Y abrí la Biblia al azar y con el índice señalé un texto y le dije a Dios: yo quiero que me muestres en este texto qué quieres conmigo. Cuando tu texto clama a mí, yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú. Yo me quedé impactado con este texto, lo leía una y otra vez, me lo memoricé, Jeremías 33:3, y yo decía: pues ya te clamé, Señor, en ese baño, y ya me respondiste. Ahora falta que me enseñes esas cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Comencé a reflexionar muchísimo, a interiorizar en mi vida. Había vivido en los afanes del materialismo, en la búsqueda de progresar económicamente, y me había olvidado de muchas cosas y había pasado por encima de muchas cosas. Tomé la decisión de regresarme a Cali, mi ciudad natal, y pensando en que no había tenido en cuenta a mi esposa, mis hijos, los había alejado de su familia, y dije: me regreso a Cali. De Cali me había ido por amenazas de muerte. Grupos de limpieza me tenían en lista, ya que había delinquido.
de ser taxista había terminado vendiendo estupefacientes con el afán de adquirir más dinero. No me saciaba y eso me había conllevado a que grupos de limpieza que existían en ese tiempo en la ciudad de Cali, había un grupo que se autodenominaba MAGI, Muerte a Jíbaros, me tuvieron en lista para quitarme la vida. Entonces, cuidando de mi vida me había ido, pero ahora que había tenido este encuentro con Dios, quería regresarme. Y vendí lo que tenía en Cartagena y me regresé. Saqué 5 taxis a crédito y los coloqué 10 conductores y me puse a administrarlos. Yo les hacía la mecánica. Y estaba dedicado a eso. Tenía precauciones de no salir mucho por mis antiguos enemigos. Y uno de los 10 taxistas todos los días sacaba 15 minutos de su tiempo cuando iba a llevarme el producido del taxi. Me decía: Jesucristo lea. Amén. Y comenzaba a decirme: hay un Dios bueno, hay un Dios grande, hay una iglesia a la cual yo asisto, donde nos reunimos, donde nos congregamos, donde le damos alabanza, donde le damos gloria a este Dios todopoderoso, donde escuchamos la palabra de Dios, donde escuchamos testimonios de lo que Dios hace en cada uno de nosotros, cuando nosotros tenemos fe. Y él sacaba esos 15 minutos todos los días para hablarme la palabra de Dios, y a mí me gustaba que me hablara. Pero yo tenía claro que a una iglesia cristiana yo nunca iba a ir. Mi concepto equivocado era que los pastores abusaban de las ovejas, que los pastores lo único que era enterse y que no había amor en ellos. Y nunca pensaba yo: voy a ir a una iglesia evangélica. Son muy fanáticos. Y ese era mi criterio en mi ignorancia. Un día llegó un sobrino a mi casa y llegó pidiéndome perdón. Mi sobrino se llama Wilmer y llegó con un gozo y con un regocijo que le desbordaba. Me decía: James, perdóname si yo te he ofendido en algo. He tenido un encuentro con Dios. Y entonces yo le decía: y me tuve una sobredosis y estaba muriéndome y los vecinos me sacaron y me tiraron en un volco de una camioneta y me llevaron a la clínica. Y cuando iba en ese volco, Dios tocó mi hombro y se me reveló una presencia que no te puedo decir que lo vi, pero lo sentía que Dios estaba conmigo y que me consolaba. Y en ese momento le pedí perdón a Dios. Estaba a punto de perder, estaba con problemas respiratorios y le pedí misericordia a ese Dios, y Dios extendió su misericordia hacia mí y siento ese gozo del perdón de mis pecados. Y yo me quedaba sorprendido: este loco lo que me está diciendo. Él es casado con una hermana de la iglesia pentecostal de Antonio Nariño y él inconverso toda la vida y drogadicto. Y no sé por qué de mí salió, y yo le dije: ¿por qué no vas a la iglesia de tu esposa y te bautizas para que definitivamente te hagas un creyente? Mire lo que son las cosas. Yo soy inconverso, que tuve una experiencia con Dios en una sanidad y en un encuentro personal con Dios, pero ya estoy mandando a alguien a la iglesia. Y en contra, ¿no? Y en contra de la iglesia. Exactamente. Y entonces él se fue y a los días vino y me dijo: James, vengo a invitarte que me acompañes porque este domingo me voy a bautizar en la iglesia de Alfonso Barberena. Aleluya. Y no quiero decir a nadie. Somos una familia bastante numerosa. Él tiene 9 hermanos y hay muchos primos y muchos tíos. Y me dijo: solamente a vos te voy a invitar. Yo me sentí tan comprometido que era yo el que lo había enviado a él. ¿Cómo le iba a decir que no? Pero mi promesa de que no iba a ir a la iglesia se derrumbó. Y le dije: está bien, yo te acompaño. Y me fui con él para la iglesia, al bautizo. El bautizo era
a la 1 de la tarde, después de que habían hecho la escuela bíblica dominical. Entonces yo fui 12:30 de la tarde, entré por primera vez a la iglesia de Alfonso Barberena, sentí algo diferente, sentí una paz, una tranquilidad en esa iglesia. Cuando salió el pastor, salió envuelto en una toalla, el hermano Manuel Mosquera, un hombre de color, humilde, con una mirada sincera, y se iban a bautizar 12 personas ese día, y él los reunió al pie de la pila bautismal, entre ellos estaba mi sobrino, y comenzó a darles una explicación de lo que era el bautizo, para qué era el bautizo. Él les decía, es la muerte, la sepultura y la resurrección que juntamente con él nosotros tenemos. Morimos al pecado, somos sepultados simbólicamente en esa agua, la sangre de Cristo nos lava, nos limpia de pecado y nacemos para una nueva criatura. Y comenzó a bautizar uno por uno y salían los hermanos empapaditos con su ropa, y todos los demás hermanos los abrazaban sin importarles que se mojaran. Bautizaron a mi sobrino y todos lo abrazaban y lo felicitaban. Y el pastor decía, en este momento hay una fiesta en los cielos por un pecador que se arrepiente. Hay fiesta, los ángeles están tocando trompetas, hay alegría en los cielos. Otros están diciendo aleluya, aleluya. Y yo soy un observador, siempre he sido un observador, y miraba todo eso y me quedaba impresionado. Nos fuimos para la casa y me dijo en el camino, James, te invito por la tarde, porque es que a mí me toca presentarme a la iglesia y yo voy a aprovechar para testificar de una vez. Y yo dije, ¿qué iba a decir este loco? Listo, yo voy. Mire cómo son las cosas. Ya por segunda vez en el mismo día iba a ir de nuevo a la iglesia. Vino y me recogió y nos fuimos para la iglesia. Me hice en la última banda, cantando, glorificando a Dios, hombres, mujeres, en una congregación de unos 500 personas. Veía yo unas jovencitas levantando sus manos en adoración a Dios, y yo decía, yo no conocía sino gente rumbeando en tecas, en sus desaforos por el pecado, y desconocía este mundo que hay aquí dentro de esta iglesia, jóvenes entregados a Dios, levantando sus manos, adorándole a Él, cantándole unas alabanzas hermosas, y yo me estaba gozando, o sea, observando todo lo que estaba pasando a mi alrededor. Llamaron al predicador, era el hermano Carlos Hilarión, y un hombre de estatura pequeña, de y pasó allá al altar. Oraron por él para que Dios hablara a través de él a nosotros. Era culto evangelístico, domingo 5 de la tarde, y él presentó el saludo y comenzó a predicar. Y esta predicación de este hombre era relatar la vida de miseria, y yo decía, si hay tanta gente, ¿por qué solo a mí? Y cuando él abrió sus brazos y dijo, Jesucristo tiene los brazos abiertos, y aquí hay uno que se va a conciliar con Dios, que le va a entregar su vida al Señor. De 2 zancadas yo estaba en el altar. Amén. Derramando mi alma, y pasaba por mi mente toda mi vida y me pedía perdón a Dios. Y ese día me entregué yo al Señor. Entonces pude comprender, y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Amén. Yo no conozco la misericordia de Dios, pero se estaba cumpliendo ese texto que yo le pedí al Señor que me hablara mi vida. Le había clamado y me había sanado, y ahora me estaba revelando que ese Dios tenía perdón para mis pecados. Yo consideraba
que lo que decía la Biblia, ¿cierto? Que sí había un Dios bueno, lleno de misericordia, consideraba que lo que yo había hecho no había perdón de pecados. Un día un hermano contó un testimonio diciendo que él era expendedor ahí en el barrio El Rodeo de Bazuco y que Dios en su misericordia le había perdonado sus pecados y juntamente con él otros 3 hermanos también expendedores ahora le servían a Dios. Cuando yo Gloria a escuché eso, Dios. era un mensaje para mí de que para mí sí había perdón de pecados. Ese día fue mi encuentro fuerte con Dios, en que me rendía a los pies de Él. Y a los pocos días yo pedí bautizo. Yo tenía ya claro que no había otra manera, sino rendirme por completo a Él. Y quería cambiar de vida, quería entregarle mi vida al Señor. Y me bautizaron un 16 de noviembre del año 1997, hace 20 años. Amén, amén. ¿Quién lo bautizó? ¿El hermano Manuel? Manuel Mosquera, Ok. un hombre Ministro. de mucha oración, un Sí, un hombre gran nombre. de pronto muy culto, no muy educado, escasamente sabía firmar, pero dependía de Dios y Dios lo usaba de una manera impresionante. Y comencé mi vida cristiana allí en la iglesia de Alfonso Barbería. A los pocos Amén. días hicieron una reunión. Una pregunta, ministro, para seguir adelantando con el testimonio, que es una bendición. Podemos decir que el Señor Jesucristo sana el SIDA. Amén. De Hay una eso doy, prueba. de eso doy fe en mi Amén. persona, y no solamente en mi persona, sino que a través de que yo testificaba casi en todos los cultos. En la iglesia acostumbraban a tener una cajita de cartón encima del púlpito, y era donde los Para hermanos las colocaban las peticiones, ¿no? peticiones, Sí, y se Señor. lanzaba en el momento de orar por las peticiones y se oraba. Eso era uno. Y lo otro que se acostumbraba, un hermano que dé un texto de la palabra de Dios y un hermano que quiera testificar lo que haya hecho Dios en su vida. Entonces comencé a observar que los hermanos se paraban y daban testimonios de sanidad, testimonios de que Dios los había traído a la iglesia y diferentes testimonios, y esos testimonios fortalecían mi pequeña fe que tenía recién convertido, y mi fe iba creciendo. Entonces, yo soy introvertido, soy extremadamente tímido en mi personalidad, pero Dios me fue quitando eso, y entonces yo también ya me paraba a testificar, y testificaba Amén. de mi vida pasada, de mis delitos, de mis pecados, y cómo Dios ahora había cambiado mi corazón, y cómo yo ahora sentía amor por todo mi prójimo, por mis hermanos, y cómo Dios estaba haciendo una obra en mi vida, y testificaba casi en todos los cultos. Al poco tiempo me pusieron a predicar en un culto campal. Yo empiezo, Amén. los hermanos dijeron, este hombre está desatarugado, pongámoslo a que se desahogue. Y me colocaron a predicar, y prediqué en la calle un mensaje corto, invitando a las personas a que conozcan a este Dios maravilloso, este Dios de bondad, de amor, de misericordia, que perdona pecados. Y, y parece que pasé la prueba ese día, y ya Amén. el evangelismo tenían culto los jueves. Habían pasado 3 de mi bautizo. Me dijeron, usted nos predica en la iglesia. Eso fue para mí como un baldado de agua fría. Yo dije, uf, Dios mío, pararme va a ser para mí difícil. Me metí en oración y hice ayuno, y le pedí a Dios, Dios, ¿de qué voy a hablar? Y Dios me dio un quién, Señor, de unicidad. Y llevaba poquito tiempo y di una enseñanza sobre unicidad que no la di yo, la dio Dios a través de mí. De pronto ese día
Los hermanos vieron en mí que verdaderamente Dios era grande, era poderoso. Como hombre delincuente ahora salían solamente palabras de mostrar que ese Jesucristo del Nuevo Testamento es el mismo del Antiguo Testamento, que no hay otro, que no son dos, que no son tres, que hay uno solo y que uno es su nombre. Amén. Y fue mi comienzo en el servicio a Dios, en mi vida cristiana. De esa manera se desarrolló. Me bauticé el 16 de noviembre y no podía parar de hablarle a las gentes, a mi familia, a mis amigos. Mi familia todos son transportados a un taller grande y ese taller a evangelizar a los taxistas, a evangelizar a los mecánicos, a todo el que pasaba por el lado mío. Yo tenía que decirle al menos Jesucristo le ama, hay salvación, hay vida eterna, hay que arrepentirse, hay perdón de pecados y me salían llagas en la boca de tanto hablar. Gloria a al mes, Dios. al mes llegué a la iglesia con mi esposa, con 2 hijos, con el yerno, con mi papá, para bautizarlos. Al mes de haberme convertido, me había ganado mi Amén. familia. Se la ganó no mis palabras, se la ganó Dios mismo, a través de ver que verdaderamente me estaba cambiando, me estaba transformando. Ellos quisieron también comprobar que este Dios tenía misericordia con ellos y se bautizaron el 31 de diciembre del año 1997. Ese Amén. día, el hermano Manuel Mosquera me dijo, se queda después del culto, le voy a dar un regalo. Y yo dije, ¿qué será? Me quedé después del culto y me dijo, ya usted se bautizó con toda su familia y dieron el mejor paso, el paso de arrepentimiento, recibieron perdón de pecados, con ese bautizo su nombre está inscrito en el libro de la vida para salvación y necesitan recibir el bautizo del Espíritu Santo. Voy a orar por ustedes ahora. Ustedes tengan la certeza, el Espíritu no se recibe por obras, porque usted sea santo, se recibe por fe. Eso dice Gálatas capítulo 3, verso 19, y nos mostró la Escritura. Y ustedes lo van a recibir ahora porque Él ya lo dio. Y nos puso un ejemplo. Si a mí me dan un cheque, voy al banco y llego y paso mi cheque y paso mi cédula y no tengo que rogarle al cajero, por favor, págueme ese cheque. No, yo me espero que me llame a pagarme mi cheque porque esa plata ya está consignada a mi favor. Así es el Sí, Espíritu Señor. Santo. Solamente usted va a tener ahora la señal de hablar en otras lenguas como una señal inequívoca de que van a recibir el Espíritu Santo. Nos arrodillamos y oró por nosotros y comenzamos a hablar en otras lenguas. Y yo me quedé maravillado porque eso era lo que más anhelaba después de haberme arrepentido, después de haberme bautizado. Yo a todos los hermanos les preguntaba, ¿usted ya recibió el Espíritu Santo? ¿Y cómo lo recibió? ¿Dónde? Cuénteme su experiencia. Y era absorbiendo la experiencia de cada uno. Y yo decía, el día que yo reciba el Espíritu Santo hablando en otras lenguas, ese día sí mi fe se va a expandir de manera que de esta iglesia no me saca nadie. Pensaba yo en mis adentros. Pues ese 31 de diciembre de 1997 es para mí, como dijo el hermano Manuel Mosquera, nunca se van a olvidar de este regalo. Y es un regalo que les da Dios a todo el que Amén. cree, a todo el que tiene fe. Así empezó mi vida cristiana. Ministro, Sí, vamos a devolvernos un poquito, porque ya el tiempo se nos está pasando. 20 minutos nos separan de las 8 de la mañana y también hay que escuchar la palabra del Señor. Pero 2 o 3 preguntitas. ¿Se puede resumir en una sola palabra cuando a una persona le dicen, usted tiene SIDA? ¿Cuál es ese sentimiento? ¿Cómo se puede describir con una sola palabra? remordimiento, en una sola palabra. Un remordimiento de todo lo malo que había hecho. O ¿Ok? sea, es causa del pecado, no es otra cosa. Ok. Ahora, ¿se puede resumir en una sola palabra ese sentimiento de el encuentro personal con Dios que usted estuvo en el baño,
del bautismo, de recibir el Espíritu Santo. O sea, ese sentimiento, una sola palabra. Esperanza. Cuando uno está alejado de Dios no hay esperanza. Y cuando uno tiene un encuentro con Dios, renace la esperanza en toda la extensión de la palabra. Sí hay esperanza para mí. Amén. El hombre sabe que está condenado. El hombre sabe que está alejado de Dios. Y cuando se encuentra con Dios, renace la esperanza. Porque siente esa protección. Gloria a Dios. Ese es el Dios que tenemos y ese es el Dios que predicamos y la razón principal de este devocional, de mi devocional Amanecer en Cristo, es testificarle al mundo entero que Jesucristo salva, que Jesucristo sana, que Jesucristo bautiza con el poder del Espíritu Santo, que Jesucristo es la esperanza para este mundo, para alguien que no tiene esperanza, alguien que no tiene vida, no quiere vivir. Jesucristo es la respuesta a los problemas. Por eso Dios ha puesto este devocional, mi devocional Amanecer en Cristo, y gracias a Dios por estos testimonios como el del hermano pastor James Jaramillo, el cual nos está compartiendo en esta mañana y nos está recordando que nuestro Dios sigue obrando. Tenemos testimonios. El hermano, el Señor lo sanó desde el año 90, pero hoy en día el Señor sigue sanando y sigue salvando y sigue haciendo milagros. Vamos a escuchar la palabra del Señor cuando 16 minutos nos separan de las 8 de la mañana. Pastor, predíquenos lo que el Señor le ha dado para que nos diga y después del mensaje, si el Señor nos presta la vida, si el hermano tiene más tiempo, seguiremos sacándole más información. Estos testimonios alimentan y nos retroalimentamos espiritualmente. Así que adelante, pastor. Amén. Oremos primero, Señor Jesús. Padre Santo, te doy gracias, Dios mío, en esta hora. Y te pido a ti, Señor, delante de tu presencia, unge mis labios, Señor, para que sea mi boca glorificándote a ti, Padre. A ti que eres el único y suficiente Salvador. A ti que eres el que transformas los corazones de las gentes. Obra, Señor, a través de tu palabra en esta mañana. Amén y amén. Vamos a tomar unos textos de la palabra de Dios en la epístola del apóstol Pablo a los Filipenses, el capítulo 2, el verso 5 hasta el verso 11, son 7 versículos de la palabra de Dios. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo hecho semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Gloria al Señor Jesús. Esta carta del apóstol Pablo es escrita alrededor del año 56 después de Cristo y es escrita a la iglesia en Filipos, denominada los filipenses. Es claro que el autor en el primer versículo de la carta se identifica como siervo de Jesucristo, dice Pablo y Timoteo. El joven Timoteo estaba a su lado, posiblemente Pablo la dictó y Timoteo la escribió, pero es una carta dirigida a los hermanos de Filipos. La iglesia de Filipos había sido fundada por el mismo apóstol Pablo
alrededor de los años 51. Allí Filipos es, en ese tiempo de que se escribe esa carta, es una región griega de Macedonia Oriental, una de las primeras ciudades en Europa donde es fundada las iniciantes iglesias cristianas que fundó el apóstol misionero, el apóstol a los gentiles. En esta carta, Pablo muestra su amor y su preocupación por los hermanos que están en Filipos. Y insta a todos ellos a que estén firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe en el Evangelio. Cuando leemos la carta, tratamos de extraer la principal idea o el principal mensaje del apóstol a sus destinatarios. Y Pablo lo que quiere es instarles a que estén unánimes, a que estén juntos. La carta se siente la preocupación del apóstol por las contiendas, por las disensiones que hay entre ellos. Hay otros grupos de hombres predicando un evangelio que invitan a la mutilación del cuerpo, a la circuncisión, a guardar los ritos del judaísmo. Pero el apóstol Pablo está empeñado en predicar a un Cristo de una manera diferente, a un Cristo que hace un nuevo pacto con la raza humana y que queda abolido el pacto anterior. El apóstol Pablo se identifica como hebreo de hebreos, como fariseo, como del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, celoso en cuanto a la ley, pero ahora él anda predicando algo diferente, él anda predicando gracia, él anda predicando el don de Dios, la salvación gratuita para todo el que cree mediante la fe. Y el apóstol Pablo les está diciendo a los hermanos de Filipo que no se intimiden por los opositores y les dice: no hagan nada por contienda ni por vanagloria. Les está diciendo: estimen a los demás superiores a ustedes mismos. En otras palabras, la exhortación es un no al egoísmo y está buscando insistentemente Pablo a que los hermanos en Filipos no se exalten a ellos mismos, sino que se mantengan bajitos en la humildad. Y el propósito de esta carta es hacerles una comparación en cuanto a humildad a nuestro Señor Jesucristo. Y les está mostrando a este Jesús como el Dios todopoderoso, el Dios Espíritu que se encarnó. Y en estos 7 versos donde les dice: haya pues en vosotros este mismo sentir que hubo en Cristo Jesús, les está invitando a que sintamos lo mismo que hubo en Cristo, el cual no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó. Y está invitando a que nosotros nos despojemos de todo peso de vanagloria y nos rindamos a los pies de Jesucristo. La obra de la redención es una obra perfecta y nosotros encontramos en la Biblia el número 7 como el número de la perfección. Y lo que Pablo está mostrando es que este Dios Espíritu, el mismo Dios que creó los cielos y la tierra, el mismo Dios que se manifestó en carne, el mismo Dios que extendió las Pléyades, el mismo Dios que está en las alturas, en la eternidad, este Dios eterno, este Dios sublime, este Dios inmutable, este Dios que no tiene variación alguna, es el Dios que en humildad se despojó a sí mismo. Y miramos 7 pasos en que el Dios de las alturas desciende para rescatar al hombre. El hombre está perdido por el pecado, está condenado a muerte, pero este Dios
descender a rescatarlo y tuvo que proveerse de un cuerpo de hombre. El Dios Espíritu ahora está encarnado en Jesús y él comienza a descender. Y el primer paso es, no estimó el ser igual a Dios. El segundo paso es, se despojó de su gloria. El tercer paso es, tomó forma de siervo. El cuarto paso, se hizo hombre. El quinto paso, se humilló. El sexto, se hizo obediente. El séptimo, llegó hasta la muerte y la muerte de cruz. Cuando el apóstol Pablo está describiendo cómo el Dios de la gloria desciende hasta las profundidades y llega hasta la muerte, muerte de cruz, nos está también mostrando que el mismo que también descendió es el mismo que también subió, levantando al hombre. Y lo levanta en otros 7 pasos. Número 7, número la perfección, la obra redentora, una obra perfecta. El primer paso, se sentó del yugo de la muerte. Segundo, salió del sepulcro. Tercero, se vistió de incorrupción, cuerpo de gloria. Cuarto, exaltado hasta los 5, recibe un nombre que es sobre todo nombre. 6, ante él toda rodilla de lo que está en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. Y número 7, toda ley tiene que confesar que Jesús es el Señor. Cuando les está diciendo eso, los que conocen de las Escrituras están entendiendo que Jesús es Adonai, que Jesús es el Todopoderoso, que Jesús es el mismo que proclamó libertad a los cautivos, rompiendo las cadenas de la condenación, que este Jesús es el que exclamó diciendo: muerte, yo seré tu muerte, oh sepulcro, yo seré tu aguijón. Que este Jesús es el que levantó su mano diciendo: tengo las llaves de la muerte y del Hades. Ahora vivo y estuve muerto, mas ahora vivo por los siglos de los siglos. Este Jesús se ha levantado lleno de gloria, lleno de poder, levantando juntamente con él a toda la raza humana. Con él somos sepultados, muertos, pero somos resucitados, y con él tenemos la esperanza de un día nuestro cuerpo corruptible se vista de incorrupción. Nosotros para predicar tenemos que usar textos de la palabra de Dios, pero no podemos sacarlos del contexto bíblico. Contexto anterior y contexto posterior, la Biblia está unida, está entrelazada desde Génesis hasta Apocalipsis. Y cuando queremos disertar sobre una epístola, una carta del apóstol Pablo a una de sus iglesias, no podemos ignorar lo que el apóstol Pablo está queriendo decirle a la iglesia. Él está pidiendo que sean unánimes en un mismo sentir, combatiendo por la defensa de la fe en el evangelio. Él está diciendo que debemos estar sin contiendas y sin murmuraciones, y que debemos estar en la unidad del Espíritu. Y nosotros como creyentes, como cristianos, como redimidos del Señor Jesús, no podemos sacar de nuestro contexto, de nuestra vida cristiana, la obra redentora. Esa obra por la cual nosotros ahora tenemos esperanza, esa obra por la cual nosotros ahora tenemos el gozo de la salvación, esa obra redentora donde nos redimió de nuestra culpa, de nuestro pecado. Nosotros que estábamos esclavos en otros tiempos, teníamos que encontrar a un pariente cercano, a Jesús, que se hizo nuestro pariente cercano para redimirnos. Era el único que podía redimirnos, era el único que podía limpiar nuestra culpa, quitar esa acta que nos condenaba para darnos esperanza de salvación y de vida eterna. Este Jesús, que era el Dios Espíritu que en el principio se movía sobre la faz de las aguas. Jesús, que era el mismo Dios que sacó de la esclavitud al pueblo de Israel, que lo sacó al desierto, que en el desierto les alimentó con maná del cielo, les proveía el pan de cada día. Este Jesús es el mismo que era la roca en el desierto que brotaba agua para saciar la sed
de multitudes de gentes. Este Jesús que era también esa nube que les protegía de las incandescentes, fuertes climas que habían en el desierto, ese sol que les despellejaba la piel, iba una nube cubriéndoles para que ellos pudieran avanzar. Nosotros como iglesia ahora también estamos avanzando, guiados por el mismo Señor Jesús, por ese mismo que guió a la gente en el desierto. Este Jesús es el mismo que abrió los mares para que el pueblo cruzara, le libertó de la esclavitud, y él sigue ahora libertando de la esclavitud, de muerte y de pecado, del delito que está la gente. Este Jesús es el mismo. Es el mismo, él no ha cambiado nada, está en nuestra vida y no podemos sacar de contexto de nuestra cristiana esta obra que hizo en la cruz del Calvario. Allí en la cruz del Calvario nos redimió. Si no hubiera habido Calvario, no habría salvación para nosotros. Si no hubiera habido Calvario, no habría esperanza. Pero ese Calvario fue un hecho real que partió la historia en dos, antes de Cristo y después de Cristo. Y dicen los entendidos y los sabios que no ha habido en la historia otro hombre que se asemeje a la grandeza de este Jesús. Si estudiamos a Jesús como el que estaba prometido por los profetas, que estaba anunciado por ellos, de que vendría un libertador, vendría un salvador, vendría un redentor para redimir a su pueblo de la esclavitud, del yugo del pecado. Y si miramos a Jesús como el Jesús histórico, como el que lo miran los entendidos, los historiadores, también tenemos que darle gloria y honra y alabanza, porque es ineludible que este Jesús es el más grande que ha existido. Es el que se manifestó en carne para salvarlo a usted y para salvarme a mí. Queremos nosotros en cada momento que ir al Calvario. Cuando vamos al Calvario antes de acostarnos a dormir, cuando abrimos nuestros ojos y miramos por la escritura de Isaías 53, donde describe a Jesús proféticamente sufriendo, llevando nuestras culpas, llevando nuestros pecados, dice la escritura que no había parecer alguno para que nosotros le deseemos, que enmudeció y no abrió su boca, y que fue llevado hasta el Calvario por amor de ti y por amor a mí. Cuando nosotros nos concentramos en la obra redentora, no tenemos otra cosa sino glorificar a este Dios y darle gracias a Dios por esta salvación, y una salvación que le plació a él entre a nosotros de manera gratuita. Por eso tenemos que alabarle y glorificarle y bendecirle, y por eso no podemos separarnos de ese amor que sigue teniendo Dios con la raza humana. Mi amigo que estás escuchando esta transmisión, que estás observando que hay hombres redimidos por el poder de Cristo, que te están extendiendo este evangelio, que te están diciendo, aún hay esperanza, aún este Dios sigue tocando a tu, está llamando y dice, si abrieres hoy su puerta, entraré y cenaré con él y él conmigo. Este Jesús que quiere arrimarte a sus atrios, este Jesús que quiere acercarte a ese trono de gracia para que alcances misericordia, para que esa gracia te lleve a escuchar la voz de Dios, para alcanzar el oportuno socorro en el día de la venida del Señor. Este Jesús es el que te presentamos. No te presentamos religión alguna, te presentamos concepto de hombre, te presentamos lo que está escrito en la palabra de Dios. El Dios que se movía en el principio sobre las aguas, ahora se mueve en nuestros corazones y quiere un corazón que se abra, que le reciba, que se humille ante él, que reconozca su culpa y su pecado para recibir a Cristo como su único y suficiente Salvador. Yo quiero, para terminar, hacer una oración por todos los que están en esta transmisión, por usted, mi hermano, siervo de Dios Altísimo, por usted que de pronto en los afanes y en los quehaceres de la evangelización, de pronto ha desplazado un poco esa obra de la redención y no la tiene tan presente. Yo quiero invitarlo a que no saque del contexto de su vida la obra redentora, la obra en que el Dios Altísimo dio su vida por nosotros para rescatarnos.
para que seamos cada día más llenos de esa unción poderosa, de este Cristo que ahora no está crucificado, que ahora no está en la tumba, que ahora fue recibido arriba en gloria, que ahora tiene todo el poder. Y quiero invitar a un amigo que quiere entregar su vida al Señor. Yo quiero orar por usted, amigo. Los que están en esta transmisión en vivo y los que la van a ver por diferido, quiero extenderles una invitación. Ábrale su corazón a Cristo. Es el único que puede ayudarle. Cualesquiera que sea su problema, cualesquiera que sea su situación. Mi situación era complicada, era grave, era desahuciado, no había esperanza, pero Cristo es la esperanza. Señor Jesús, soberano Dios de gloria, Padre Santo, te doy gracias, Dios mío, por tu palabra, Jesús. Obra, Señor, obra en la vida de tus consiervos, Señor, de cada hermano, de cada pastor, de cada ministro tuyo, de cada creyente, Señor. Obra en sus corazones, Señor Jesús. Que por la fe vayan al Calvario, Dios mío, para que valoren esta salvación tan grande que tú nos has regalado, Señor. Y un amigo que no te haya recibido, Señor, toca su corazón, límpiale de culpa, límpiale de pecado, Señor. Lleva arrepentimiento y absorción para que sea a tu iglesia los salvos. Amén y amén. Amén, aleluya, gloria a Dios. Hay salvación todavía, hay sanidad en el nombre del Señor Jesucristo. Y aquí estamos predicando en mi devocional Amanecer en Cristo, que todavía el Señor sigue obrando y sigue sanando. Tenemos las 8 de la mañana y estamos muy contentos de poder escuchar la palabra del Señor Jesucristo. Vamos a dar unos saludos que tenemos por aquí, algunos hermanos. Todos los hermanos están contentos, animados, contestando amén, amén, y dándole gracias a Dios por ese Dios tan grande que tenemos y por el milagro que ha hecho en cada una de nuestras vidas. Saludamos a nuestra hermana Gladys Sotelo también desde Santander, en Cantabria, en España. Nuestra hermana Evelyn Hernández desde Bilbao, el País Vasco. Que el Señor les bendiga. También nuestra hermana Janet Hernández desde Tampa, aquí en la Florida. Nuestro hermano Jonathan Linares Bejarano también está desde Fresno, Tolima. Qué bendición de este programa. El Señor siga usando sus vidas. Amén. Nuestra hermana Nelcy Castro, nuestra hermana Daniela Ocampo desde Logroño, en España. Que el Señor Jesucristo les bendiga a todos, y gracias por estar allí con nosotros. Que el Señor les bendiga. Nuestra hermana Dora Zamboni, amén, gloria a Dios. Joana Pérez, Dios les bendiga, mis hermanos. Saludos desde Palmira, en Colombia. Gloria al Señor Jesucristo, a todos los hermanos que están allí conectados. Nuestra hermana Ernestina Bonilla también nos escribe: mis hermanos, Dios los bendiga y los guarde siempre. Nuestra hermana Estela Vasco desde Suiza, gloria a Dios, aleluya, bendiciones para todos en el glorioso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Así que, mis hermanos, estamos contentos, un día más de victoria, un día más de misericordia. Nuestra hermana y amiga Suhey Biafara nos dice: Iván, Dios te bendiga, te pido oración por mi papá, está un poco delicado de salud. Claro, vamos a orar por nuestro hermano Moisés Biafara. El hermano Carlos Garrido también dice amén, amén. Vamos entonces a, no sé, pastor, tiene un poquito más de tiempo y seguimos con la entrevista. Pastor James. Amén. Sí, tenemos vida eterna, ¿verdad? Amén, hermano. En Cristo Jesús tenemos vida eterna. De eso tenemos vida eterna. Señor. De eso estamos persuadidos, de la vida eterna. Sí, Señor, gloria a Dios. Bueno, cuando usted llega a su casa, en el primer culto, cuando es bautismo de su primo, y usted llega impactado, cuando regresa por la tarde al culto y usted ya pasa adelante y usted llega a casa, su familia nota algo en usted, usted habla algo con su familia. ¿Qué pasó en ese momento? Sí, yo llego contándoles de mi experiencia reciente. Llego diciéndoles que Cristo es real, que no fui yo el que pasé allá, sino que fue Él el que me llevó. Que la iglesia tiene por ahí unos 30 o 35 metros de fondo
yo estoy en la última, y fue en un segundo, en una exhalación, que yo estaba era ya postrado en el altar. Yo no sé en qué momento di todos esos pasos para llegar al altar. Entonces fue Dios mismo el que me llevó. Eso no lo hace uno por reacción propia o por premeditación, no. Instantáneamente yo estaba rendido a los pies de Cristo y estaba en un arrepentimiento genuino. Me aconteció lo mismo que me aconteció en el baño. Mi vida pasó como una película en un instante, y mi vida era desastrosa, era ofendiendo a Dios, haciéndole daño a mis semejantes, y sentía dolor de haberlo hecho, y le pedía perdón a Dios, y eso es de insofacto. Inmediatamente usted siente el remordimiento, siente el arrepentimiento, también siente el perdón de Dios. Eso fue lo que Amén. más. Eso no hay que esperarse varios días, eso es instantáneo. Y de ahí yo me levanté, mire, me levanté livianito. El pecado pesa sobre los hombros. Ahí yo me levanté livianito como una pluma, y con una alegría y con un regocijo. Y yo llegué a la casa contando eso, esa experiencia maravillosa. Y no dejé de contar eso todos los días. Yo creo que los tenía cansados de tanto hablarles de ese Cristo. Hasta que se inquietaron y quisieron también ir a comprobar si era verdad. Y Jesucristo es verdad. Al Es verlo. verdad en nuestra vida. Amén. ¿Cuál fue la reacción de su familia al verlo llegar con esta nueva experiencia? Sorprendidos. De pronto tienen que verse inquietados, ya que se está enloqueciendo, qué le estará pasando, y de pronto observaron los siguientes días, pero no fue una cosa de emoción, sino que fue verdaderamente que cuando usted se rodilla y abre su corazón, Cristo entra en su vida y para cambiarlo, y comenzó un cambio. En algunos creyentes los cambios son graduales, y en mi experiencia personal fue de insofacto. Fue como que hasta este día James fue uno, y de aquí en adelante James fue otro. Quería absorber la palabra de Dios. Tenía yo 47 años y pensaba, he desperdiciado mi vida. Entonces comencé a leer la escritura desde Génesis. En 3 meses la absorbí por completo y volví a comenzar a releerla. Metí al Instituto Bíblico, ahí en la ciudad de Cali, Distrito 5, un excelente instituto. Y quería tener conocimiento de Dios, quería aprender. A todo hermano que veía que yo que tenía bastante Biblia, yo lo invitaba a mi casa, vamos a almorzar, lo invito a unas 11, pero yo era como una esponja absorbiéndole de su experiencia. Yo les decía lo que me está diciendo a mí, dígame cómo conoció, cuénteme su experiencia, cómo recibió el Espíritu Santo, usted cuántos años lleva en el Señor. O sea, quería, aparte de lo que encontraba en la Escritura, tener experiencias vivenciales de los hermanos. Y eso fue Amén. enriqueciendo mi fe. Bueno, Ese fue el ministro, inicio. amén. ¿Y en qué momento empieza usted a sentir el llamado de Dios para el servicio, hablando en cuanto al ministerio? ¿A los cuántos años? Hermano, mire, cuando yo entro a estudiar al Instituto Bíblico, son 3 años, yo tenía pues alguna solvencia, convierto al Señor, pero esa solvencia se acabó por completo. Nosotros decimos que en Cristo hay bendición, pero en Cristo hay pruebas. Y una de las pruebas que vino a mi vida fue la economía. Y yo anhelaba terminar esos 3 años de Instituto Bíblico, y mi deseo era irme al Chocó, a las orillas de los ríos, a las orillas del mar, a predicarle a esas personas que están viviendo lejos, porque yo consideraba que ellos no tenían la oportunidad que tenemos en las ciudades de tener iglesias, de que se les evangelice. Y entonces mi llamamiento inicial era irme de manera independiente. Yo decía, voy a dejarle un taxi a mi esposa para que se sustente de él, y termino el instituto y me voy. Pero los pensamientos de uno no son los pensamientos de Dios, y en la iglesia se hacían elecciones de las juntas locales por votación pública. Y en el primer año me convocaron para servir en evangelismo. El hermano Manuel Mosquera llamó a unos 10 hombres y nos colocaron al frente para que
la iglesia nos mirara, y luego les dieron papelitos para que votaran. Y el que tomaba la mayor votación era el presidente, el segundo era el tesoro, el otro era el secretario, el otro era el vocal. Elegían para el comité de evangelismo o comité de caballeros. Yo el primer servicio que hice en la iglesia fue en la portería. Yo quería servirle a Dios porque yo decía, ¿cómo le pago a mi Dios? O sea, sirviendo. ¿Cómo puedo ser Sí, útil? Bueno, de las bicicletas y las motos a los hermanos. Y ahí en la portería, cada hermano que entraba, yo les tendía mi mano y en esa mano quería expresar el amor que sentía por mi hermano en Cristo, por la fe. Dios le bendiga, mi hermano, bienvenido. Y me fui dando a los hermanos y el testimonio todos los días. En esas elecciones arrasé en la votación y quedé de presidente de evangelismo. Así comencé yo a servirle al Señor en el evangelismo. Comencé inquieto, hice unos carritos con llantas de bicicleta y guía de carro y una corneta y desarrollé estos relámpagos, estos campales. Salía al día de evangelismo y hacía 3, 4 cultos. En una esquina no tenía que pedir energía. Iba a los mercados móviles, formé el comité de predicadores en los buses, instintivamente me iba a los hospitales, hacía ayunos y en el ayuno tenía un tarrito de aceite de almendra, le pedía a Dios que ungiera ese aceite y me iba a los hospitales a ungir los enfermos, a predicarles a Cristo. O sea, fue una cosa impresionante lo que pasó en mi vida en cuanto que Dios volvió para que le sirviera y le estaba sirviendo de manera local. Hizo que se me olvidara el propósito que yo tenía ir a las montañas o a los ríos a predicar el evangelio, porque comencé a sentirme que era útil allí en la iglesia y a desarrollar el evangelismo. Cuando llegó el hermano Orlando Rivera con la enseñanza de la repar, de las reuniones familiares, pues estuve al frente de 120 reuniones y liderando a estos muchachos que estábamos ganando para Cristo. El hermano Orlando tiene un concepto que al hermano que se convierte no hay que arrumarlo a esperar que se envejezca, sino que al hermano lo que hay es que motivarlo a que reciba el Espíritu Santo y ponerlo a servir en su primer amor. Y estos fueron unos aprendices, unos tremendos. Y de pronto veían en mí como un modelo, como un ejemplo, cómo Dios me había ido levantando dentro de la iglesia y querían imitar. Y estaban muy dispuestos a todas las enseñanzas que se les daba y las capacitaciones que hicimos. La supervisión de estas células fue una grande bendición, hermano. Estos muchachos, hay muchos en el ministerio. Las muchachas hoy son esposas de misioneros, de pastores. Y yo le digo al Señor, el trabajo en el Señor no ha sido en vano. Como decía amén. Pablo, no ha corrido en vano. Se ha sembrado una semilla y la semilla está dando frutos y muchos frutos. Esto es una multiplicación, hermanos. Uno recibe la palabra de Dios por un hombre taxista que me dedicaba esos 15 minutos a evangelizarme, pero a la vez él no sabía que yo a un hombre que iba a ser un instrumento de Dios para alcanzar a muchos. Entonces fue como la forma en que yo fui sirviéndole a Dios. Esa misma presionó al hermano Orlando que me sacara al ministerio, porque el hermano Orlando, yo desde que tomé la dirección del evangelismo hasta que me fui al ministerio, nunca hice cargo. O sea, todo el tiempo era reelegido y aparte de eso me había nombrado diácono, seguía transportería, seguía siendo humilde, barría el salón de la iglesia. Entonces, nunca me sentí de que yo era más que mis hermanos, al contrario, lo que recibía de Dios, quería compartirlo con ellos. Los muchachos me buscaban para que les contara experiencias, testimonios, les diera enseñanza, cómo debían de servirle a Dios. Y fue una grande bendición, hermanos. Entonces, luego el hermano Orlando me dijo, usted es mi copastor, usted es mi mano derecha, usted trabaje conmigo, yo le voy a sustentar los gastos de su casa. Entonces, a las 8 de la mañana yo estaba en la iglesia sirviéndole al Señor. Daba consejería, daba doctrina para bautizo, predicaba en una y en otra parte, suplía muchas veces las invitaciones
que le hacían al hermano Orlando, me enviaba a él en reemplazo suyo y se me abrieron muchas puertas, hermano. O sea, eso es lo que Cristo hace con uno cuando uno tiene un corazón agradecido, sincero, cuando uno quiere darle alabanza, gloria a este Dios. Él le abre puertas que uno ni se las imagina. Y le servía a Dios de esa manera y de pronto los ancianos de la iglesia comenzaron a decirle al hermano Orlando, hermano, usted está usando el hermano James, el hermano del ministerio, tiene llamamiento, pero yo ya estaba viejo. Yo tenía 47 años y era difícil que me sacaran al ministerio. Por lo tanto, él se valió del supervisor del distrito 6. Estaba en ese tiempo unido Cauca con Nariño y llamó al supervisor de allá y le dijo, tengo unos muchachos para que le hagan la entrevista para sacarlo a la obra. Y entonces él vino y nos hizo la entrevista. Cuando nos vio, pues ya éramos unos viejos casi de 50 años, mi esposa y yo. Y él le dio risa. Después nos confesó por qué se reía. Era porque él esperaba, eran jovencitos. Y nos vio, nos hizo la entrevista y nos dijo, sí, hay un lugar. Hay un lugar donde se necesita un hombre, de San Bernardo, Nariño. Allí se está pagando arrendo en una casa y hay 4 hermanos que no tienen pastor. Entonces, si usted tiene a bien irse para allá, a ese lugar lo espera. Yo le dije que sí, que me iba. A los días, hermano Orlando me decía, hermano, no se vaya por allá. Me rogaba, no te vas por allá. Espérate, abrimos una obra aquí en Cali. Ya habíamos abierto una en el barrio Agua Blanca y nos la habían hecho cerrar que porque quedaba cerca de la iglesia del Jardín. Entonces, había ya como esos principios de servirle a Dios de manera ministerial, porque pues yo le estaba sirviendo ya de tiempo completo, pero como Amén. ministro de Dios, pues comenzó a surgir así, de manera que ni cuenta me di cuándo fue que sucedió eso. En todo caso, me mandaron para San Bernardo a abrir obra y allá en estos momentos hay una iglesia que glorifica y engrandece el nombre de nuestro Dios. Amén. Gloria a Dios. Ministro, yo sé que ya usted nos ha empezado a contar su testimonio, cómo llegó al Señor, que fue sano del SIDA, que el Señor lo sanó, lo libertó de la vida que usted llevaba. ¿Ese es el testimonio base en su vida? ¿O en su vida ha pasado algo más extraordinario que sea el fundamento de su vida cristiana y de su fe? Sí, pasó algo que impactó mucho mi vida. El hermano Orlando Rivera es un evangelista tremendo. Tiene un amor excesivo por las almas. No le importa lo que haya que gastar con tal de alcanzar un alma. Y yo era presidente de evangelismo y cuando llegó me dijo, vamos a hacer una campaña evangelística y vamos a colocar un eslogan, Jesucristo, Jesucristo liberta y Jesucristo salva. Mandó a hacer pasacalles con ese lema y mandó a hacer tarjetas de invitación y pidió a la iglesia que trajeran amigos y dijo, voy a pagar de mi bolsillo los taxis y los buses para que traigan amigos. Porque venimos a glorificar a Dios, los mismos hermanos en la iglesia, y no estamos haciendo el discipulado. Lo que Dios quiere es alcanzar las almas, que esas almas vengan al conocimiento. Entonces vamos a traerlos, vamos a llenar la iglesia de simpatizantes, sus familiares, sus vecinos, sus amigos. Y comenzamos a trabajar en eso. Yo le dije, no hay fondos, y me dijo, yo pago esa campaña. Y desembolsilló de sus propios recursos y pagó la campaña. Y me dijo, necesito que usted busque unos 3 o 4 hermanos que lo acompañen en un ayuno de 3 días. Lo hace en la iglesia. 3 días a la oración y al ayuno, porque van a clamarle a Dios por esta campaña de evangelismo. Ustedes van a ser los que van a orar por los enfermos. Van a imponer sus manos sobre los enfermos. Y ustedes van a libertar a los endemoniados, porque me dijo, yo predico fuerte y en esas campañas se manifiestan demonios. Y ustedes van a echar fuera a esos demonios. Entonces los necesito es llenos del poder de Dios, llenos de la unción de Dios, y no se consigue sino a través de la oración y del ayuno. Yo le dije, uy, hermano, qué bueno. Yo venía de la generación del hermano Manuel Mosquera, un hombre de mucha oración, de mucho ayuno, y cuando me encuentro con que mi pastor me está diciendo
3 días de ayuno. Uf, maravilloso me parece, y nos metemos esos 3 días de ayuno y hacemos la primer campaña. Esa iglesia se llenó, los hermanos tuvieron que cederle la silla a los amigos y, y él predicó. El altar pasó mucha gente y entonces nos invitó a nosotros que teníamos ayuno y oración a que oráramos por las personas. Entonces íbamos orando por las personas y de un momento a otro yo oré por un joven y yo estaba muy en el espíritu. 3 días de ayuno es hermosa y en la oración yo estaba por él, rodillado, entregándose al Señor. Pero de un momento a otro mi oración cambió y comencé a decirle, yo prendo tu enfermedad de SIDA en el nombre de Jesús y te declaro sanidad ahora. Entonces él alzó su cabeza y me dijo, ¿a usted quién le dijo? Le dije, no, a mí nadie me ha dicho nada, yo siento por el Espíritu que debo orar de esa forma. Terminamos la oración y él se quedó pendiente de dónde estaba yo y se me acercó y me dijo, hermano, yo soy VIH, soy asintomático, pero mi esposa es esa jovencita que está ahí sentada en la primera fila y ella sí está en etapa terminal. Es una niña de unos 17 años. Y entonces yo quiero que usted ore por ella. Entonces, claro, fuimos y oramos por ella. Ella estaba, ya su piel era una llaga completa. Su cabeza botaba materia por ella. Y fui y puse las manos sobre ella y le declaré sanidad en el nombre de Jesús. Estos dos jovencitos luego volvieron a la iglesia y testificaron que el Señor los había sanado. La mamá de ellos se congregaba en la iglesia de Primitivo Crespo y como a los 2 o 3 meses me los encontré en una convención en el Coliseo, estaban sirviéndole al Señor. Ese fue como más impactante que Dios me haya puesto ese sentir de orar en el Espíritu por este muchacho sobre esa enfermedad sin yo saber absolutamente nada y que efectivamente los dos estaban contagiados de SIDA. Su esposa estaba en etapa terminal, pero hoy está sirviéndole al Señor. Entonces creo que eso no podré sacarlo nunca de mi mente. Gloria a Dios, qué bendición. Ese es el Dios que tenemos, el Dios que revela lo que está escondido, saca lo que está escondido. Por eso cuando una persona escucha la palabra de Dios y le pone fe, cuando una persona cree y oye la palabra en fe, la palabra lo descubre, lo deja al descubierto y esa persona tiene que caer de rodillas ante Dios. Por eso la pregunta, ¿quién le dijo? ¿Y usted cómo conoce mi vida? Ya le vinieron con el chisme de mi familia, alguien le contó el chisme, ¿quién soy yo? Pero no, nadie, sino que el que conoce los corazones, el que pesa los corazones y las acciones, está allí y está interesado en salvar a alguien. Bueno, qué bendición de programa, qué testimonio más hermoso, ministro, saber que Dios, de dónde lo sacó, cómo lo ha usado y cómo lo está usando y cómo lo sigue usando, ministro. Es una tremenda bendición. Alimenta nuestra fe y a alguien que esté en estos momentos enfermo, alguien que esté desanimado, alguien que tenga dificultades, puede alimentar su fe y puede volver a tomar fuerzas en esta mañana o en esta tarde, depende en la latitud que usted se encuentre. Pero Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Amén. Aleluya. Unas últimas palabras, ministro, que quiera compartir con nosotros. Unas últimas palabras, meternos en Dios porque estamos en los últimos tiempos, porque están pasando cosas que están reveladas en las Sagradas Escrituras, cosas antes del fin. Y tenemos que estar asidos de la mano de Dios. Amén. No podemos descuidar esta salvación tan grande que Dios nos ha regalado. Y a los amigos, no duden en entregarle su vida al Señor. El Señor es lo máximo. Es lo mejor que le puede pasar al ser humano, tener ese encuentro personal con ese Dios que es un espíritu que no le vemos, pero que sí le podemos sentir. Yo he sido un creyente incrédulo y he querido comprobar
Y Dios me ha dado pruebas indubitables de que Él es la verdad, que no hay otra forma de nosotros encontrar la paz sino a través de Jesucristo. Y esa paz es la Amén. que nos lleva a tener la esperanza de salvación y de vida eterna. Así que mi amigo que me escuchas, Jesucristo te ama, Jesucristo quiere salvarte, Jesucristo quiere perdonar tus pecados. Ábrele tu corazón y llégate a Él. No te arrepentirás como yo no me he arrepentido de haber tomado esa decisión hace 23 años que le entregué mi vida a este Cristo maravilloso, a este Cristo de bondad, a este Cristo lleno de amor, a este Cristo que no vino para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Amén, gloria a Dios. Bueno, ministro, antes de terminar, siempre acostumbramos a que el invitado nos regale una oración, ore por todos nosotros y ore también por las personas que están enfermas, por las personas que están delicadas de salud. Por ejemplo, Sujei Biafara pide oración por nuestro hermano Moisés Biafara. Nuestro hermano Moisés es uno de los pioneros de la Iglesia Central de Jamundí. Es un gran anciano, un gran hombre de Dios, de mucha oración. Le admiramos, le queremos, así que vamos a orar por él. Pero también hay muchas personas aquí que nos han pedido oración, hermanos que están solicitando un empleo, hermanos que tienen algún familiar enfermo, hermanos que están pidiendo una bendición económica para una compra de una casa. Para Dios no hay nada imposible, Él es el dueño del oro y de la plata. De Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Y otras peticiones personales. Así que, ministro, regálenos una oración y presentemos todas estas peticiones en la presencia del Señor. Y después de esta oración, todos los que estamos aquí conectados, vamos a regalarle una oración a usted para que el Señor lo siga bendiciendo. Amén, mi hermano. Estoy liderando un comité de oración e intercesión. Todos los días tenemos devocional a las 11 de la noche, a las 3 de la mañana y a las 4 de la mañana. Y estoy desarrollando este ministerio de la oración y de la intercesión. Y yo quiero decirle antes a los amigos y a los hermanos que este Cristo no ha cambiado y que Él sigue sanando a los enfermos, que Él sigue libertando a los cautivos y que Él sigue derramando bendiciones de manera que sobreabunden sobre todos los que tienen fe en Él. Y voy a orar invocando ese nombre que es sobre todo nombre. Señor Jesús, soberano Dios de la gloria, Padre Santo, te doy gracias en esta hora, Señor Jesús. Te glorifico y te alabo, Señor. Es en tu nombre que estamos delante de tu santa presencia, Señor. Y yo coloco, Señor, a esta audiencia de esta transmisión, Señor. Los coloco delante de tu presencia, cada necesidad, cada petición, Señor. Sé tú obrando de manera poderosa, Señor, para que haya testimonio para tu gloria y para tu nombre, para que tú seas exaltado, Dios mío. Obra en sanidad por los que están enfermos, Señor. Obra en fortaleza por los que están desanimados, Señor. Obra en la economía, Señor, en el sustento diario de cada hombre, de cada hogar, Señor, que en esta hora están a través de esta transmisión. Yo te lo pido en el nombre poderoso de Jesús. Bendice, Señor, el ministerio de mi hermano Alberto Cuenca. Bendice su familia, su hogar. Bendice todo lo que hace, la obra de sus manos, Señor. En el nombre poderoso de Jesús. Glorifícate, Dios mío. Tú eres bondadoso, eres benigno, eres misericordioso, eres un Dios que tiene cuidado de cada uno de nosotros, Señor. Has cuidado de nosotros desde que estábamos como un embrión en el vientre de nuestra madre, Señor. Ahora que te hemos recibido, ahora que somos tus siervos, con mayores veras, Dios mío, tienes cuidado de cada uno de nosotros. Protección divina para todos los hermanos, para los amigos, en el glorioso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Amén. Gracias, ministro, por esa oración. Ahora quiero invitarle a todos los hermanos que están aquí conectados en mi devocional Amanecer en Cristo para que le regalemos una oración al pastor James Jaramillo. Que el Señor lo bendiga en gran manera, que siga usándolo como hasta ahora lo ha hecho y que siga cumpliendo su propósito en él. Señor Jesús de Nazaret, delante de tu presencia estamos una vez más. Te damos gracias, te damos gracias, te damos gracias, mi Dios, por un devocional más de Amanecer en Cristo. Gracias por la oportunidad que nos has dado de tener al ministro, Señor, en este día, de escuchar su testimonio, de escuchar
palabra tuya por sus labios, Señor Jesucristo. Gracias por estos testimonios, esta obra tan especial que has hecho en él, de tal manera que nos retroalimentamos en nuestra vida cristiana. Seguimos confiando y animando que tú sigues salvando, sanando y haciendo milagros. En estos momentos nos presentamos delante de ti y unimos nuestras voces para presentar a nuestro pastor James. Bendícelo, guárdalo, ayúdalo, cólmalo de bendiciones. Sigue cumpliendo tu propósito en él. Concede las peticiones de su corazón, Señor Jesucristo. Oh, mi Dios, ponlo en alto por cuanto Él ha puesto su voluntad en ti y por cuanto ha conocido tu nombre, Señor. Guarda su vida, guarda su alma, su salud, su cuerpo, su familia. Señor Jesús, abre las ventanas de los cielos y derrama bendición hasta que sobreabunden sus vidas. En el nombre de Jesús de Nazaret. Amén y amén. Aleluya, gloria a Jesús. Bueno, tenemos las 8:30 aquí en la Florida, en Colombia, las 9:30 en Bolivia. Saludo a nuestro pastor Salomón Cuenca y nuestra hermana Marta Cecilia Silva, su esposa, que también son parte de mi devocional Amanecer en Cristo. Todos los hermanos que estuvieron conectados en México, Ecuador, España, que el Señor les bendiga en gran manera. Y si hay otro país que estuvo conectado, Suiza, y otros, que el Señor les bendiga. Mañana, si el Señor nos presta la vida, estaremos en una emisión más de mi devocional Amanecer en Cristo. Mañana, si el Señor nos presta la vida, estará con nosotros una hermana que también nos contará su testimonio del poder tan grande que Dios hizo en su vida. Si el Señor no ha venido y si el internet nos presta, y bueno, si se prestan las cosas. Es una hermana que usted la conoce también, Pastor James Jaramillo, de allí de la iglesia de Alfonso Barberena, la hija de la hermana Liria, Aliria. Amén, hermano. Cierto que sí le conoce. Hermana Sandra Cárdenas. La hermana Sandra, sí señor, la hija de la hermana Liria. Ella, Amén. si Dios nos presta la vida, mañana estará con nosotros contándonos también su testimonio. Les invito, no se pierdan mi devocional Amanecer en Cristo mañana para que nos demos cuenta y nos animemos que nuestro Dios no es cualquier diosecillo por ahí, es un Dios grande y es el Dios de la vida. Aleluya, es el Dios de la vida. Pastor, mil y mil gracias. Amén, hermano. Bendiciones para usted y para toda su audiencia. Un excelente día. Gracias, ministro. A todos ustedes, mis hermanos, recuerden que este programa queda subido en la página de Mi Devocional Amanecer en Cristo en Facebook. No se olviden de darle a la campanita para que cada que estemos transmitiendo le llegue la notificación y no se pierda la bendición. También de suscribirse y también queda en mi perfil de YouTube. Aparezco como Iván Alberto Cuenca Robles, así que denle seguir y active también la campanita. Que el Señor Jesucristo les bendiga y que tengan un excelente día en la presencia del Señor Jesucristo. Y si el Señor nos presta la vida, mañana haremos otra emisión de mi devocional Amanecer en Cristo. Abrazos para todos. Mil gracias. Amén.